إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy vamos a estudiar Surat An-Nas o la Sura de los hombres. Surat An-Nas es la última sura del Corán y fue revelada después de Surat Al-Falaq. Contiene 6 versos, 20 palabras y 80 letras. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el clemente, el compasivo. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul di, a'udhu, me refugio, bi rabbi, en el Señor, an-nas, de la humanidad. Rabbin nas, o quiere decir el Señor de los hombres, se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala, quien es el creador de todas las criaturas. ¿Okay? Pero en este verso Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo como el Señor de la humanidad. Rab quiere decir Señor, entonces se traduce como Señor, pero encierra varios significados. Encierra el significado de creador, de dueño absoluto y de mudabbir, es decir, o planeador. Allah es el creador, el dueño y planeador de todos los asuntos de los seres humanos y de sus asuntos. Hay 2 razones por las cuales Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo como Rabbin Nas en este verso. El primero es una forma de honrar al ser humano, de hacer tashrif del hombre, ¿no? Como creación del creador. Y la segunda es demostrar protección al hombre de su misma creación. Los seres humanos tendemos a sentir temor por el daño que nos pueden causar otros seres humanos, otras personas de nuestra misma especie. Debido a esto, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a protegernos en él del mal que nos puede causar nuestra misma especie. En el segundo verso, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice Malikin Nas, el rey de la gente, el rey de los hombres. Malik quiere decir rey, soberano, quien tiene autoridad y control absoluto. Este es otro de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que se deriva de la misma raíz de la palabra Malik, que significaba dueño absoluto y que estudiamos en Surat Al-Fatiha. La diferencia entre Malik y Malik es que después de la letra Mim no viene ninguna Alef en este caso, en el caso del soberano o rey. Malik es una vocal, no hay una vocal larga, es una consonante y tiene simplemente la Fatha. ¿Okay? Entonces es un complemento a los atributos mencionados anteriormente. Aparte de ser el creador, aparte de ser el dueño, aparte de ser el planificador de los asuntos del ser humano, Allah es quien gobierna sobre la vida del ser humano, es quien regula sus asuntos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala se describe como el soberano de los seres humanos. Aunque los seres humanos no reconozcan a Dios como su rey, Él lo es. Aunque los seres humanos no reconozcan a Dios como el soberano sobre sus vidas, Él lo es y tiene el control absoluto de los asuntos de toda su creación. Ilahin Nas, el Dios de los hombres. El ser humano tiene libre albedrío de escoger entre el camino correcto y el camino incorrecto. ¿Y qué es el camino incorrecto o qué es el camino correcto? El camino correcto es simplemente reconocer y someterte a la unicidad absoluta de Dios. No hay nada digno de oración excepto Dios. Y como no hay nada digno de oración excepto Dios, yo someto todos mis deseos a lo que ese Dios disponga para mi vida. Ese es el camino correcto. Y ese camino correcto irá con muchas enseñanzas, con diferentes situaciones que cada ser humano tenga que vivir en su qadar, en su destino. Pero en general es someterte a esa deidad. Dios, Allah, es el único Dios verdadero de los seres humanos. Es el único Dios que existe, no solamente de los seres humanos, sino de toda la creación. Pero como mencionamos anteriormente, el ser humano, debido a su libre albedrío, muchas veces desconoce esta realidad y escoge el camino de sus deseos. El ser humano tiende a cometer politeísmo, a adorar a otros aparte de Dios. Cuando los seres humanos realizan este acto, es el peor acto que un ser humano puede realizar, está desconociendo que solo Dios es el único digno de adoración. Y vemos cómo el atributo de Ilah, de deidad, es el atributo más elevado que puede tener
un ser sobre los demás. Porque los seres humanos pueden ser reyes, los seres humanos pueden tener control, los seres humanos pueden ser dueños, los seres humanos pueden planear ciertas cosas. Un amo sobre su esclavo, por ejemplo. Pero nadie puede ser Ilah excepto Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él es el único Dios. La misión de los profetas fue venir al mundo a recordarnos ese mensaje. La misión de los profetas fue venirnos a recordar que nosotros tomamos un convenio con Allah cuando Él creó nuestras almas y dimos testimonio de fe de que solo Él era nuestro Señor, de que solo Él era nuestro Dios. Entonces, cuando venimos al mundo, olvidamos ese mensaje, olvidamos ese momento de nuestras vidas y entonces los profetas vienen al mundo como una misericordia de Allah para recordarnos ese mensaje, siendo el último de los profetas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces vemos como en este verso Allah subhanahu wa ta'ala complementa su señorío sobre los seres humanos. Él es el creador, Él es el planeador, el dueño, Él es el soberano y Él es el único Dios. ¿De qué nos refugiamos? Empezamos hablando de refugiarnos, ¿verdad? En el verso 4 Allah subhanahu wa ta'ala nos dice de qué nos vamos a refugiar. Nos enseña a refugiarnos de aquello que nos hace daño. Si nos refugiamos en Allah es porque no tenemos control sobre ese asunto y porque aquello de lo que nos estamos refugiando es algo que nos hace mal. ¿Y de qué nos refugiamos? Min sharri del mal, al waswasil, del susurrador, min sharri al waswasil, del mal del susurrador, al khannas, el que se esconde. Nos refugiamos en Allah del susurro o del mal del susurrador. ¿Ok? El susurro es aquello que entra al corazón del hombre, pero no necesariamente es real. De hecho, la mayoría de las veces es falso. Es una idea, es un temor, es algo que hace parte de la imaginación, es un pensamiento que causa ansiedad, causa estrés, causa temor. Esos pensamientos que de repente se nos vienen a la mente y nos llenan de ansiedad y tienen la capacidad de dañarnos el momento. Eso es un waswasa, eso es un susurro y viene del shaitán. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a refugiarnos del susurrador. Obviamente nos refugiamos del susurro, pero más grande que el susurro es aquel que lo realiza, en este caso el susurrador, que se refiere al shaitán. Al-Khannas es una característica del susurrador. ¿Cuál es la característica que Allah describe en este verso? Él es Al-Khannas, es decir, el que se esconde. Después de haber susurrado, se esconde. No se hace aparente su presencia. Cuando decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim, él desaparece. Pero nosotros continuamos nuestro día, nuestro momento, y él vuelve y aparece y vuelve y susurra. Desafortunadamente, es una de las pruebas que la Subhanahu wa Ta'ala nos ha puesto a la humanidad, es que nosotros no nos podemos deshacer de este enemigo. Nosotros tenemos que buscar protección en Allah para poder estar a salvo de muchas de las cosas que Él hace con nosotros. Y Allah nos enseña cuáles son sus trucos para que nos protejamos. Pero Él siempre está ahí intentando que perdamos la paciencia, que perdamos la calma y que perdamos el camino. Él intenta todo el tiempo desviarnos del camino recto. Entonces una de sus características es Al-Khannas, el que susurra. ¿Okay? El que susurra, Al-Khannas, el que se esconde después de haber susurrado. Y esto es una característica pues muy típica del shaitán. Él escucha el adán y huye, pero después del adán vuelve. Y decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim y se desaparece, pero luego estamos en la oración y viene a susurrarnos y hacernos olvidar lo que estamos haciendo, hacernos olvidar que estamos frente a la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, el majestuoso. Estamos de pie ante Él rezando. Obviamente pues no ante Él, debo que aclarar que no ante Él físicamente, ¿no? Porque Allah subhanahu wa ta'ala no está en el mundo como tal, pero ante el conocimiento de Él, es decir, nosotros estamos haciendo un ritual que estamos elevando a Él y que Él está recibiendo de nosotros. Entonces el shaitán nos hace olvidar ese momento que es tan preciado y empieza a susurrarnos cosas en el momento de la oración. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Luego Allah subhanahu wa ta'ala describe cómo es el shaitán.
Él es aquel, alladhi yuwaswisu. Es un verbo en tercera persona y está en presente. Yuwaswisu. Él susurra. Fi, en, sudur, el pecho, an-nas, de los hombres. Yuwaswisu, la raíz es la misma que al-waswas, wa, sin, es una de las pocas raíces que tiene cuatro letras. Él susurra una y otra vez. ¿En dónde susurra? En el pecho, fi sudur, en el pecho, an-nas, de los hombres. ¿Y qué se encuentra en el pecho? Dentro del pecho está el corazón, que se conoce como qalb. Él susurra en el pecho. Por eso causa inmediatamente esos sentimientos de ansiedad, esas emociones encontradas de temor. Lo que nosotros no debemos permitir es que ese susurro llegue al corazón. Él susurra en el pecho, pero no debe llegar al corazón, porque en el momento en que llega al corazón y se enraiza en el corazón, haga parte del comportamiento del ser humano, entonces se ve reflejado en las acciones y en las palabras. Y es cuando una persona, pues obviamente, prácticamente está desviada, cuando su corazón está completamente atacado por el shaitán. Entonces, el peligro de permitir que el susurro del shaitán entre en nuestro corazón es que los seres humanos actúen basados en ese susurro. Porque el susurro nos hace sentir sentimientos encontrados, nos hace sentir temor, pero nosotros nos refugiamos en Allah y salimos del peligro. Y luego Él vuelve a susurrar y nosotros nos volvemos a refugiar en Allah subhanahu wa ta'ala. Pero cuando nosotros no tomamos control de la situación y permitimos que ese susurro entre en nuestro corazón, es cuando surgen también las enfermedades del alma. ¿Okay? Entonces Él es quien susurra en el pecho de los hombres. Y por último, min al-jinnati wan-nas. Al-jinnati, de los genios, wan-nas, y los hombres. En este verso, Allah subhanahu wa ta'ala nos describe quiénes son los susurradores. Hemos estado hablando del shaitán, pues obviamente él es el mayor susurrador. Pero hay un ejército completo que trabaja para él. Algunos conscientemente trabajan para él y otros no. De los susurradores está los genios y los hombres. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en este verso que el shaitán utiliza a los genios para que susurren en nuestro pecho. Y también utiliza a los hombres. Y muchas veces utiliza personas que son cercanas a nosotros como vehículo de waswasa, de susurro. Muchas veces las personas no lo hacen conscientemente. Muchas veces son personas que nos quieren y desean lo mejor para nosotros, pero también son atacadas por el susurro del shaitán. Y de repente encuentras como un amigo viene y te da un mal consejo, o te aleja de algo que tú debes hacer. O estás a punto de hacer tu sunna y llegan tus amigos o te entra una llamada de teléfono y te distraes y no haces la sunna. ¿De dónde vienen esas acciones? Parece que fuesen inconscientes, pero es el shaitán que motiva a las personas a interrumpirnos en los momentos en los que nos vamos a dedicar a la oración o en los que nos vamos a dedicar a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. O a realizar cualquier acto que complazca a Allah subhanahu wa ta'ala. El shaitán nos ataca a la gente a nuestro alrededor para que sean vehículos de wiswas para nosotros. Entonces, por eso es que nosotros debemos refugiarnos constantemente en Allah subhanahu wa ta'ala. Y también muchas veces no nos debemos tomar las cosas que vemos de manera personal. Hay muchas veces que las personas no tienen control sobre sus actos. Muchas veces las personas están actuando de una manera inconsciente. Muchas veces nos dan malos consejos de manera inconsciente porque también están bajo la presión y bajo el susurro del shaitán. Entonces vemos cómo en estos versos Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a refugiarnos en él por todos los atributos que aprendimos de él, de algo que es gravísimo, que es el susurro del shaitán. Vemos cómo en la sura anterior nos refugiamos en el Señor de la creación de diferentes cosas, de diversas cosas. De su creación como tal, del mal de su creación como tal, de la oscuridad, de la noche, ¿no? de la brujería y de los envidiosos. Y en esta sura nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala en sus diversos atributos de como rey, como único Dios,
¿Y de qué nos refugiamos? Del susurro o del susurrador. Nos refugiamos del susurrador y del daño que causa su susurro. Y Allah subhanahu wa ta'ala continúa describiendo al susurrador y quiénes pueden ser los susurradores. Estas dos suras son dos suras que utilizamos para protegernos y que debemos recitar con Qul Huwallahu Ahad, con Surat al-Ikhlas, que la estudiamos anteriormente, en la mañana y en la noche. 3 veces en la mañana recitamos las 3 suras y 3 veces en la noche recitamos estas 3 suras para protegernos del shaitán y del susurro de él, que viene por medio de los hombres y de los genios. Para proteger nuestro corazón de las enfermedades, para proteger nuestro corazón y nuestras acciones de actos que no sean agradables para Allah subhanahu wa ta'ala, que vienen como consecuencia de una idea que se ha arraigado en nuestro corazón porque no hemos tomado una precaución a tiempo. Vemos cómo Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a protegernos todo el tiempo, es decir, sí es verdad que tenemos un enemigo constante, pero también tenemos una protección que es constante. No debemos abandonar esta sunna de recitar estas 3 suras y la debemos acompañar con una recitación de Ayatul Kursi también en la mañana y en la noche, la cual estudiaremos más adelante. Con esto terminamos la explicación de Surat An-Nas y quedamos con la recitación. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan